ganadero secuestrado por el EPP Félix Urbieta cumple 67 años de vida. Sus familiares le escribieron una carta en la que expresan que no pierden las esperanzas de tenerlo nuevamente en casa. También lamentaron el poco respaldo que reciben de los supuestos amigos de su padre. Le diría que los cumpla muy feliz, papá. Yo sé que hoy es tu cumpleaños y estés donde estés, siempre te recordamos y te estamos esperando con náusea en casa. Tus nietas, las dos nietas que tienes inclusive, le extraña mucho, tu yerno también. Y la verdad que es un cumpleaños muy triste esa vez que nos toca pasar en este 2017. Este será el primer cumpleaños que Félix Urbieta pasa lejos de su familia y en manos de un grupo criminal que lo tiene secuestrado hace 132 días. Su hija, Norma Urbieta, le escribió una carta con la esperanza de verlo pronto en casa. Dice 132 días de zozobra y delirio, 132 días de la angustia en que vivimos. 132 días han pasado, seguimos esperando y seguimos orando. Es todos los días la misma cosa, ¿verdad, Norma? Sí, es todos los días, claro. Es todos los días y realmente esperamos que vuelva sano y salvo a nuestra casa, porque nos hace mucha falta él. En relación al dinero que exige el EPP para liberar a Urbieta, su hija refirió que están tratando de vender propiedades para pagar el rescate. Tenemos así propiedades que queremos vender, pero hasta ahora no tenemos ningún resultado. Claro, porque entiendo lo que decía, es difícil en el norte porque todo lo que se vive y vas a ofrecer una tierra otra vez en la zona, nadie va a comprar con facilidad, ¿verdad? Nadie no te quiere comprar, nadie viene acá a ofrecerte, acá te voy a prestar algo, es muy difícil. La última vez que el EPP entregó una prueba de vida del ganadero fue a principios de febrero. Desde esa fecha, los familiares dicen que los integrantes del grupo criminal ya no volvieron a comunicarse con ellos. El EPP exige $350.000 por la liberación de Urbieta, pero hasta el último anuncio, los familiares indicaron que solo cuentan con $150.000.